¿Qué creen? Ahorita que estoy pensando en mi Biblia, se me olvidó mi Biblia. No. Bueno, ahí me ayudan con los pasajes entonces, por si. ¿Ahora prestas? ¿Traes otra? Muy bien, pues como todos saben, y los que no saben, si gustan acomodarse de este lado, familia Jiménez, para que puedan ver la pantalla, porque voy a estar pasando una presentación, entonces de ahí no van a alcanzar a verla. Bien, como veíamos en el repaso de la semana pasada, principalmente durante las primeras sesiones que estuvimos estudiando acerca de este tema, que es la teología de género o la feminidad y masculinidad bíblicas, establecimos los parámetros o los conceptos necesarios para entender la feminidad y la masculinidad desde el punto de vista bíblicos. Entonces, desarrollamos un par de conceptos al respecto que nos hablan precisamente ya en conjunto de lo que revisamos en estos pasajes. Hoy, bueno, ya todos les dieron su folletito. Los que tengan folletito, vayan anotando ahí lo que necesiten. Si alguien necesita el script completo, o sea, el manuscrito completo. Ya me prestó que hablas. ¿Quieres prestar eso aquí? Sí, por favor. Entonces, me lo piden y con mucho gusto yo se los proporciono. No es información confidencial ni vetada. O sea, es simplemente aquí lo que estamos tratando de hacer es un resumen de lo que trae toda esta información. ¿Ok? Digo, nosotros lo vemos aquí en 4 o 5 diapositivas, pero son 10 o 15 hojas algunos de los manuscritos, ¿no? Entonces, es importante que estemos revisando los pasajes de la Biblia y es importante que estemos poniendo atención a la presentación y es importante que tomen notas en su folletito. ¿Sí? Todo al mismo tiempo, Ana. Entonces, todos podemos hacerlo, ¿no? Muy bien. Una vez utilizadas 2 sesiones para definir la masculinidad bíblica y 2 sesiones para la feminidad bíblica, llegamos a estos conceptos. La definición de masculinidad dice que la esencia de la masculinidad bíblica es un sentido de responsabilidad benevolente para liderar, proveer y proteger a las mujeres de formas que sean apropiadas en las diferentes relaciones del hombre. No dejen que se me olvide compartirles hoy en el grupo de la iglesia la liga de YouTube donde están las sesiones anteriores. Se me pasó compartirlo para que puedan ver las sesiones anteriores, porque hoy no vamos a desglosar estas definiciones porque ya ocupamos una sesión completa para desglosarla cada una. La definición de feminidad es la esencia de la feminidad bíblica, es una disposición libre para afirmar, recibir y nutrir la fortaleza y liderazgo de hombres dignos de formas que sean apropiadas en las diferentes relaciones de la mujer. Ambas definiciones responden todas nuestras preguntas, ¿no? Respecto a por qué tengo que someterme a un marido golpeador, ¿no? ¿Por qué tengo que someterme a un marido que no sigue a Cristo? Bien, pues no dejen de revisar esas sesiones donde ya explicamos estas definiciones. Y ahora lo que vamos a ver es la aplicación de estas definiciones en la vida real, ¿no? Vamos a verlo en el hogar, vamos a verlo en la iglesia, en el trabajo y en el mundo. ¿Sí? Porque lo que nosotros podemos aprender a través de la palabra de Dios es totalmente práctico. Es un manual de vida. Es un manual para cómo conducirnos, de acuerdo a lo que hemos estado aprendiendo también en la predicación, y que es como dignos hijos, ¿verdad? Como dignos representantes de la naturaleza divina de la que el Señor nos ha investido como sus hijos. Entonces, una vez vistas estas definiciones, acuérdense, del hombre es sentido de responsabilidad, primero que nada, ¿verdad? ¿Se acuerdan que al hombre se le dio autoridad y responsabilidad? A él se le encargó la tarea, pero necesita ayuda para hacerlo con excelencia. Y entonces, sentido de responsabilidad para el hombre y para la mujer es una disposición libre.
o sea, libre, voluntaria. Vamos a ver, el nombre Eva significa algo así como dadora de vida. Entonces, la mujer es la encargada de dar vida, de nutrir, ¿no? De fortalecer, y principalmente pues, el liderazgo de hombres. Ahora, yo sé que estamos hablando mucho de la feminidad y la masculinidad en torno al matrimonio, porque es el modelo que nos presenta la Biblia, pero hoy justo esto nos lleva a otro punto, ¿no? Que es entender el tema de la soltería y cómo también en la soltería podemos vivir esa feminidad o esa masculinidad bíblicos, ¿ok? Entonces, con eso vamos a empezar. Masculinidad y feminidad bíblicas en el contexto de la soltería. La Biblia celebra la soltería para hombres y mujeres. Búsquela ahí en su Biblia, 1 Corintios 7:8. Primera de Corintios 7:8. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Cómo? Solteros. El apóstol Pablo no se casó, ¿no? Entonces, quisiera, dice, que estuvieran en el versículo 32, ahí mismo, del capítulo 7, dice, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y así menciona acerca de la soltería. Entonces, lo que entendemos de aquí es que la soltería le permite al cristiano servir y honrar al Señor de una manera más, ¿cómo decirlo? Más enfocada, no más personal, o sea, no desviada, no se distrae con otras cosas. Realmente su enfoque es servir al Señor y honrar al Señor. Ese es el enfoque que tiene el hombre, el creyente soltero, es el que debería tenerlo. Ahora, no se necesita estar casado o tener hijos para ser completamente masculino o femenino. Lo que dice, yo preferiría que se quedaran así, ¿no? Pero sé que por los temas de las necesidades físicas de los hombres y demás, porque dice, yo sé que no todos tienen el don que yo tengo, que es un don de contención, ¿no? O de abstención. Entonces, eso es lo que dice Pablo. Dice, yo sé que no todos lo tienen, entonces, por eso, cada hombre cásese con su mujer y la mujer cásese con el hombre, ¿no? Ahora, mucha gente toma el ser soltero como una casi maldición, ¿no? Cuando realmente es una bendición, porque puedes estar más enfocado en hacer aquello para lo que Dios te creó, ¿no? Entonces, vamos a avanzar con esto. Ya vimos que no es malo ser soltero, ¿no? El cristiano soltero, ¿dónde expresa su masculinidad y su feminidad si no tiene una familia propia, ¿no? Si no ha desarrollado una familia por sí mismo, pues es en la familia de Dios. Esto es en la iglesia, ¿no? O sea, los solteros podrían permanecer solteros pues, durante toda su vida, ¿no? Pero siempre van a ser parte de una familia y es la familia de Dios. Entonces, lo que veíamos, por ejemplo, en Génesis 2:15, era la descripción del trabajo de Adán, ¿no? Que era cuidar y labrar el huerto. Y lo entendíamos como esa responsabilidad que se le dio de encargarse de proveer y proteger, como el área, digamos, que Dios le había dado para ocuparse, ¿no? Pero dentro de esto, como solteros, hay una serie de aplicaciones que podemos tener. En primer lugar, vaya a 1 Timoteo 5:1. Si alguien lo tiene, lo lee, por favor. Ok, entonces, en su responsabilidad del varón de proveer y de proteger, en este caso,
habla de proveer para otros hombres, ¿cómo? Espiritualmente, ¿verdad? Pablo aquí le dice a Timoteo que trate a los hombres jóvenes como hermanos. Entonces, tú como joven soltero, creyente, deberías encontrar a otro joven y mostrarle tu amor fraternal. ¿Cómo? Pues exhortándolo en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, algo muy importante, hermanos, que vamos a estar tratando, ¿verdad? En las predicaciones, en la enseñanza, es que la mejor manera de crecer espiritualmente o de llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestras vidas es ocuparnos de otros. Porque siempre pensamos egoístamente en recibir, en aprender, en conocer, como esponjas, ¿no? Así estar absorbiendo todas las bendiciones que Dios nos da en todos los sentidos, pero no siempre pensamos en compartir con otros. No siempre pensamos en bendecir a otros con lo que nosotros recibimos, sea espiritual, sea material, sea emocional, sea intelectual. Difícilmente lo pensamos. Se nos olvida que el Señor Jesús resumió la ley en 2 mandamientos, ¿no? El primero, que es amar a Dios sobre todas las cosas, con tu corazón, tu alma, tu mente, pero amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ese lo perdemos de vista, ¿no? Entonces, en este caso, como solteros, una de las cosas que pueden hacer estamos hablando en este caso de los varones, ¿no? Estamos refiriéndonos a los varones, es proveer para otros hombres espiritualmente. Otra de las cosas que un soltero puede hacer de una manera más libre es proveer para el ministerio financieramente hablando. Sobre todo los solteros que ya están en edad productiva, que ya tienen un trabajo, les es más fácil desprenderse del recurso material para proveer para la obra de Dios. Porque si tuvieran esposa e hijos, pues no les cuento, ahí pregúntenle a un casado. Ahí está Manuel, ¿no? No debería ser, ¿no? No debería ser, porque la enseñanza de la palabra de Dios en cuanto al dinero es que conforme hayas prosperado en la semana, tú de corazón definas qué es lo que le vas a aportar al Señor. Y muchas veces lo que hacemos es, pues tengo que pagar tanto de la casa, tanto del agua, tanto de la luz, tanto de la colegiatura, tanto de las croquetas del perro, y al final de lo que quedó, ahora sí de esto, pues ¿cuánto voy a dar, no? Y es al revés, ¿no? De lo que recibí, ¿cuánto le voy a dar al Señor y cuánto me queda para todo lo demás? Siendo agradecidos y reconociendo que el 100% nos lo está dando el Señor a nosotros. No es que le estamos dando lo que nos sobra, ¿verdad? Sino de lo que nos da, nosotros asumir esa responsabilidad para la obra de Dios. Muy bien. También, como joven soltero, debe asumir la responsabilidad de proteger la doctrina de la iglesia. Esto es prepararse, ¿sí? Para poder ocupar un lugar así dentro de la iglesia. O sea, ser un anciano no es tener canas, ¿no? Estamos hablando de madurez espiritual. Y la madurez espiritual no se da por todo lo que leemos, por todo lo que sabemos, sino por ¿qué tanto nos estamos pareciendo al Señor Jesús, no? Y tú como joven soltero puedes llegar a esa estatura del varón perfecto que es Cristo. Ahora, ese debería ser el enfoque de los jóvenes solteros, el poder llegar a ser algún día un anciano en la iglesia, o sea, participar de las decisiones de su iglesia y participar enseñando en la iglesia, cubriendo todas las características o las expectativas que muestra la palabra de Dios en 1 Timoteo 3, en Tito 1, donde habla la lista de todos los requisitos para los obispos, ¿no? Entonces, esto no solamente lo tienen que cubrir las personas que aspiran a ser pastores, misioneros o ministros, ¿no? Realmente es algo que nos mide a todos los varones. Y parte de esto sabemos que incluye gobernar bien su casa. ¿Qué significa esto? Pues manejar bien sus finanzas, mantener pues todo lo que tiene que ver con su espacio de vida, con su entorno en orden delante de Dios. Y otro punto importante en cuanto a cómo manejar su masculinidad, los jóvenes solteros, bueno, no necesariamente jóvenes de edad, ¿verdad? Pero solteros finalmente, es procurar proteger a las mujeres de la iglesia en formas adecuadas o apropiadas. Si se dieron cuenta de las dos definiciones, en las dos habla de formas
adecuadas, ¿verdad? Formas adecuadas de acuerdo a lo que establece la Biblia. Entonces, de repente puede ser acompañar a una hermana por la noche a su casa, ayudarles con tareas, ¿no? Pesadas que de repente pueden tener y como aquí los jóvenes son muy fuertes, ayudarles a mudarse de casa, no sé, ayudarles con cosas, ¿no? Entonces, todo eso que tiene que ver con el servicio fraternal, eso también corresponde a los hombres jóvenes. Cuidar a las mujeres, protegerlas, ¿no? O sea, si yo veo a una hermana que está cargando 10 sillas, pues le ayudo con 4 porque yo no puedo cargar las 10, ¿no? Y así. Entonces es ayudar a las mujeres en esa parte, ¿no? Es lo que Pablo también le dijo a Timoteo, ¿no? Parte de proteger a las mujeres significa tratarlas como dice en 1 Timoteo 5:2, con toda pureza. Con toda pureza. Ahora, en cuanto a las mujeres solteras, ¿no? Eva fue creada como la ayuda idónea de Adán. Eso quiere decir que tú puedes expresar tu feminidad a través de una disposición como útil, alentadora, o sea, animadora, que das ánimo a los demás, y servicial, no que seas porrista, no que nos eches porras, no se trata de eso. Como mujer soltera, debemos tomar esa postura en la iglesia. Finalmente, quienes lideran la iglesia son varones, son hombres. Y si como mujer tienes esa encomienda de ser ayuda, pues debes saber que en la iglesia se requiere muchísima ayuda en todos los aspectos, ¿no? Ahora, yo les preguntaría, ¿no? ¿Realmente ustedes gustan o tienen ese ánimo de disponer de su tiempo o de su ánimo de colaborar, ¿verdad?, con sus ancianos en la iglesia cuando sea necesario? Nos ponemos a disposición de los pastores, de los líderes para poder hacerlo. Por supuesto que como mujeres pueden aspirar a ser diaconisas, ¿no? Ay, pastor, pero eso no. Diaconisa, o sea, diácono significa servidor, ¿no? Entonces no es así como que, ay, nos vamos a poner una etiqueta de el super servidor, ¿no? La super servidora, ¿no? Todos los que servimos, de alguna manera estamos haciendo un diaconado, estamos dando un servicio a la iglesia. Y por supuesto que en ese aspecto, las mujeres pueden ser diaconisas, o sea, pueden estar al servicio de la iglesia, con esa disposición para ayudar a los líderes en la iglesia local, ¿no? Y vámonos a Tito 2, versículo 3. Vamos a ver cómo también es parte de ser femenina, ¿no? Es nutrir también de forma espiritual a otras mujeres. Les decía, Eva significa dadora de vida. Y bueno, hay muchas personas que infieren de esto que la feminidad solamente implica nutrir vida en el aspecto físico, o sea, tener hijos, ¿no? Y no necesariamente cultivar una vida espiritual. Pero lo que vemos aquí en Tito 2:3, vean lo que dice, ¿no? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, dice el 4, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, nuevamente, el concepto de anciano no tiene que ver necesariamente con la edad, sino con la madurez espiritual, ¿no? Y es una invitación que yo he hecho a algunos jóvenes, lo mismo que les estoy diciendo a ustedes, ¿no? Que cuando ya alcanzamos un cierto nivel de madurez espiritual, nosotros podamos enseñar a otros, enseñar a los que vienen detrás, ¿no? En mi caso, al igual que otros hermanos que he conocido, algo de lo que más los ha marcado en sus vidas como creyentes es el grupo de jóvenes al que pertenecieron alguna vez en su iglesia, ¿no? Entonces, para mí era muy importante el grupo de jóvenes en mi iglesia, porque yo veía jóvenes maduros al frente, líderes que me eran ejemplo, y decía, ay, yo quiero ser como él, ¿no? O yo quiero servir como él, o yo quiero hacer lo que él esté haciendo. Entonces, así me inspiró un hermano a escribir coritos, a enseñar, a predicar, a discipular. Eso es lo que yo veía en esos jóvenes en mi liderazgo, ¿no?
Entonces, hoy día, ¿qué hacemos, no? Nos sentamos a ver, pues, ¿quién va a ser el líder hoy, no? ¿Qué nos van a enseñar? ¿Qué nos van a dar? Y difícilmente pensamos en, ok, yo voy a recibir, pero ahora voy a recibir para dar. Y esa es siempre la invitación aquí en la iglesia, hermanos. Si nosotros recibimos algo, es algo que nosotros podemos compartir con otros, ¿no? Entonces, al igual en la escuela dominical, cuando les digo, tómenla pensando que usted va a discipular a alguien con esa enseñanza que está recibiendo. Porque secularmente, ¿qué hacemos? Pues estudiamos para pasar, ¿no? Hoy en día es así bien triste y desalentador, ¿no? Que los jóvenes no conocen nada de geografía, no conocen nada de historia. Les pregunta uno la capital de un país y pues ni siquiera sabemos qué es país, ¿no? O les preguntamos las efemérides del día, ¿no? O sea, ¿qué se celebra? ¿Por qué no van a ir a la escuela el lunes? Todos así de no hay clases, pero ¿qué se celebra, no? ¿Quién fue? ¿Dónde está Magdiel? Siempre le toca a Yayes, ahora le iba a tocar a Magdiel, pero a ver. ¿Qué celebramos el lunes? El natalicio de Benito Juárez. ¿Cómo se le llamaba a Benito Juárez? Él me parece que viene saliendo de la secundaria. Todo así, ¿no? El benemérito de las Américas. ¿Y qué dice su frase célebre? A ver, no, dale chance a alguien más, ¿no? A ver, ¿quién? Ana Raquel. Frase célebre de Benito Juárez. Ajá. Hay una porcioncita anterior, ¿no? Que dice, entre los individuos como entre las naciones, ¿no? Entonces, todo eso se ha perdido, ¿no? Entonces, seguramente algunos niños no lo saben, ¿no? Y entonces les podemos enseñar eso. ¿Y qué pasaría con nuestro conocimiento bíblico? Pues lo mismo, ¿no? ¿Qué pasaría con nuestra experiencia de vida? Lo mismo. Pero nos enfrascamos en nuestros problemas, en nuestros conflictos, en nuestras cotidianidades. ¿Y el prójimo? Si acaso 5 pesos al limpiaparabrisas, ¿no? Y ya. Muy bien. ¿Qué más entonces? ¿Qué tiene que ver esto de nutrir, no? La instrucción aquí de Pablo es simplemente por el hecho de que haya mujeres menores que tú, tienes responsabilidad con ellas. En primer lugar, en testimonio y en segundo lugar, en enseñarles. Este estudio de alguna manera también es una exhortación, hermanas, para que adoptemos esa posición que tenemos en nuestra iglesia, ¿no? Entonces, definitivamente no necesitas estar casada para poder enseñar a otras mujeres. Y no nada más sobre cuestiones espirituales de discipulado y demás, sino incluso acerca del matrimonio. Si tú conoces tu Biblia y conoces la enseñanza de la Escritura, por supuesto que le puedes enseñar a mujeres menores acerca de todos los temas que tienen que ver con una mujer, ¿no? También, otra de las cosas que podemos hacer como mujeres en la iglesia es, hay una instrucción a cultivar la belleza, ¿no? Cultivar la belleza femenina mientras te relacionas con tus hermanos y tus hermanas en Cristo, sean casadas o sean solteras, ¿no? Primera de Pedro 3:4. Primera de Pedro 3:4. Bueno, desde el 3, dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Y no está hablando precisamente acerca de la personalidad necesariamente, ¿no? Puede ser una muchacha extrovertida, puede ser una muchacha conversadora, ¿verdad? Y todavía estar cumpliendo con obedecer este versículo, ¿no? ¿Qué entienden por ser afable? Afable. Amable. Afable.
agradable. ¿Qué más? Así sin pena, sin pena. Es una idea. Dicen, ay, es que Jacinta es bien afable, ¿no? Es que no conocen a Jacinta, ¿no? ¿Deseosa? Mm, como que ella se desvió un poquito. Cordial. Cordial es un poquito más cercano, ¿no? Servicial. Sí. Tiene que ver más con una actitud así ¿cómo decirlo? Sí cordial, sí afable, como siempre abierta, como dispuesta, como, ¿no? Una persona afable. ¿Perdón? En el chat, a ver. Como agradable. Pensé que iba a decir como yo, ¿no? Entonces, hay personas que son muy afables. Digo, ¿quién conoce a personas afables aquí? A ver, alguien que diga, no, tal hermana es muy afable. Todas son muy afables. Todas son muy afables. No, está bien. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Una mujer contenta en el Señor que puede estar al cuidado de otros y también pues comprometida con el bien de la iglesia, ¿no? El recibir adecuadamente a las personas que nos visitan, incluso a los hermanos, el ser conversador, el inspirar confianza, hacer sentir en confianza. Entonces, una persona afable tiene todo eso. Muy bien, entonces, una vez que hablamos un poquito acerca del contexto, ¿verdad?, de las mujeres y los hombres solteros en la iglesia, bueno, ¿qué pasa? Que lo que tenemos que entender aquí es que tanto los hombres como las mujeres somos creados iguales, pero tenemos roles distintos. Primero, bueno, estamos viendo ahorita dentro de la iglesia, ¿no? De la familia de la iglesia. Pero ya cuando tienes una familia, pues hablamos del matrimonio. Y volvemos a estos conceptos que no se nos tienen que perder de vista, ¿no? Como el hombre lidera, el hombre es líder, proveedor y protector. Y la mujer es ese ayudante idóneo, ese ayudante adecuado. ¿Okay? Tengo que hacerles mención de esto porque incluso en el país que siempre ha tenido ese estandarte de ser muy cristiano, como Estados Unidos, que no podemos dejar de hablar de él por ser la primera potencia, y un país que incluso en su moneda dice que confían en Dios, ¿verdad? Que creen en Dios. Pero un expresidente, Jimmy Carter, escribe un libro que se llama Un llamado a la acción, Mujeres, Religión, Violencia y Poder. ¿Y de qué creen que habla? Habla del feminismo. Habla del feminismo y habla de cómo la visión bíblica del matrimonio es opresiva. Dice que es opresiva. Y habla acerca de la sumisión como algo que necesariamente supone inferioridad, conduce al servilismo y al abuso. Y dice que la Biblia es totalmente, irremediablemente patriarcal. ¿Te suena? Bueno, pues eso dice el expresidente Jimmy Carter, ¿no? Pero la Biblia niega todo eso. ¿Qué dice él? Lo niega. Lo niega rotundamente. Lo vimos dos pasajes principalmente en Génesis 1, cuando dice que tanto el hombre como la mujer somos creados a la imagen de Dios, y donde dice que también la mujer es heredera, es coheredera, ¿verdad?, del reino de Dios. Entonces, pues, ¿dónde está la diferencia en ese sentido? Y también la Biblia rechaza esa suposición de que la sumisión forzosamente acarrea servilismo, o sea, que sean nuestras siervas o algo por el estilo, nuestras esclavas, ¿no? Eso también lo echa por la borda. Así como también rechaza esa parte de que el liderazgo del marido forzosamente va a conducir a la opresión, a la sumisión casi de esclavitud y al abuso masculino, que no tiene por qué ser. Y lo vamos a ver ahorita en el pasaje de Efesios 5, ¿no? Quiero leerles una parte que sí es importante decir así como textualmente, y es que la presuposición del mundo
es que para que dos personas sean iguales, tienen que poder hacer lo mismo. Eso es lo que el mundo supone, que para que sean iguales tienen que poder hacer lo mismo. Recién estaba yo viendo en el Facebook, por ahí me encontré de estos hombres que se han transformado, entre comillas, al sexo femenino y que ahora ya compiten, ¿no? Como corredores en carreras, bueno, en deportes, o como nadadoras, nadadoras. ¿Y qué creen que ganan, no? ¿Por qué los mejores tiempos en natación lo tienen los hombres? ¿Por qué los mejores tiempos en carrera lo tienen los hombres? Porque físicamente somos diferentes. Entonces ya nada más porque se hizo ahí un cambiecillo, una hojalatería de pintura, ¿va a dejar de ser hombre? Y otra historia que recién también leía, ¿no? De un chico que decidió cambiar de sexo, ¿no? Y se transformó a mujer. Y después dijo, ay, no, como que siempre no. Ah, no, era al revés. Era mujer y se convirtió a hombre. Incluso se mutiló sus senos, ¿no? Y ya era un hombre, ¿no? Y luego dijo, no, como que siempre sí me siento mujer. Y entonces ahora estaba haciendo todo para la inversa, ¿no? Y toda su historia la planteaba como el gran testimonio de, ay, para que vean que pues se puede ir para adelante y para atrás y no hay bronca, ¿no? Está loco el mundo, hermanos, está loco el mundo, ¿no? Entonces, les estaba leyendo esto. El argumento del mundo en cuanto a esto, de que para ser iguales tenemos que poder hacer lo mismo, dice es que no podemos tener diferenciación y liderazgo sin tener inferioridad de dignidad y valor. Eso es lo que enseña el mundo. Que si no somos iguales, entonces alguien va a tener que ser inferior en dignidad y valor. ¿Sí? Si no podemos hacer lo mismo. Entonces, la cuestión es que la Biblia rechaza esta noción, ¿no? En ninguna parte de la Biblia, así en ninguna parte de la Biblia, en el rol, ya sea en el gobierno, en el lugar de trabajo, en el hogar, suponen mayor valor humano o superior esencial de aquellos a cargo o minimizan el valor humano o implican la inferioridad de aquellos que están a su cargo, ¿no? ¿Alguien se acuerda de lo que es la definición de humildad en la Biblia? Manuel. Considerando unos a otros, ¿verdad? Como superiores a sí mismos. Eso es ser humilde. Y el Señor nos dijo, Él es nuestro ejemplo para todo, ¿verdad? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces la Biblia para nada acepta este tipo de presuposiciones. Somos iguales delante de Dios, pero tenemos diferentes roles y físicamente somos diferentes. No podemos hacer las mismas cosas con el mismo nivel de eficiencia. Definitivamente, o sea, hay cosas que no las vamos a poder hacer nunca. Entonces, vamos a pasar a los parámetros, ¿no? Donde nos habla precisamente acerca de estos roles en la familia. Porque dice al final de este pasaje en Efesios 5, búsquenlo, Efesios 5 a partir del 21. Dice que esto lo dice respecto de la iglesia, ¿no? Entonces la familia es el modelo de la iglesia. Entonces vamos al contexto del matrimonio, ¿no? Un ejemplo así súper importante que tenemos que tener en cuanto a esto de la igualdad de género, ¿no? Es la misma Trinidad, hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús, siendo Dios, se sometió voluntariamente al Padre para cumplir su voluntad, ¿cierto? Y no por eso dejó de ser Dios, ¿no? Y no por eso dijo, ay, no, mi padre es un patriarca, ¿no? O se sintió oprimido, o se sintió subordinado. Jesús, no, al contrario. Entonces, perfectamente Jesús obedece al Padre.
Y no por eso es menos que Dios, porque es 100% Dios y es 100% hombre. Entonces, tanto el Padre como Jesús como el Espíritu Santo son la misma persona, pero tienen un diferente rol. Entonces, no hay mejor manera de entender esto que la misma Trinidad o la deidad. Entonces, ya en el contexto del matrimonio, ya hablamos de la soltería, ahora en el contexto del matrimonio, los hombres y las mujeres son creados iguales, pero Dios les ha dado roles distintos dentro de la familia. El hombre lidera como proveedor y protector y la mujer se somete como ayudante. Y vamos a la explicación, ¿no? Que es Efesios 5, 22 al 33. Y voy a leerlo de corrido para detenernos en el estudio, ¿no? Voy a leer desde el 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. 4 principales observaciones acerca de este pasaje. El primero, Pablo llama a las casadas a someterse a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué Pablo se refiere primero a las mujeres? En vez de hablarle primero a la cabeza, ¿no? ¿Alguna idea? ¿Por qué? Porque les cuesta trabajo. ¿Saben por qué? Bueno, cuando hay un grupo de personas, ¿no? Un equipo de algo, ¿no? Siempre hay una persona que lo representa, ¿no? Hasta en los equipos de trabajo, en la escuela, en donde sea, siempre hay un representante, ¿no? Nombren a alguien que represente todo el grupo de allá, ¿no? Entonces ya representan, Manuel lo representa, ¿no? Y todos los de aquí los va a representar Ana Raquel. Entonces, siempre sale alguien, ¿no? ¿Quién es el que sale a relucir siempre en estos grupitos? ¿Quién? La persona de mayor influencia en el grupo. Entonces, eso de que la mujer es menos, pues para nada, porque la mujer tiene la super mayor influencia sobre el marido en la familia, ¿cierto o falso? Cierto. Y también tiene la super mayor influencia sobre los hijos, ¿cierto o falso? Cierto. Porque ¿quién nos manda a la cama sin cenar? La mamá, ¿no? Tanto a los hijos como a los esposos. ¿No? Entonces, es la persona de mayor influencia en el núcleo familiar. ¿Sí? Porque nosotros tenemos nuestra autoridad y nuestra responsabilidad. Ella tiene su rol, los hijos tienen su rol, pero ella está ahí en medio coordinando toda la maniobra, ¿no? Ella es la que mueve ahí los hilos en ese sentido. Pero primero da Pablo un mandamiento general, ¿no? Y es que se sometan los unos a los otros, primero en el temor de Dios. Esto es, si no tenemos el mismo instructivo, la misma constitución, el mismo código penal, ¿no? El mismo reglamento de tránsito, y lo buscamos obedecer, esto no funciona. Por eso aquello de no os unáis en yugo desigual con los incrédulos.
Eso de no, yo lo voy a convertir o yo la voy a convertir y se va a convertir en un supercristiano y vamos a ser muy felices bajo el esquema de la Biblia, no existe, jóvenes. No existe. ¿Sí? Por eso es importante que lo consideren para sus vidas. Entonces ya después les dice, ¿no? Sométanse a su propio marido, no a todos los hombres, sino a su marido. Dice, como al Señor. Entonces, ¿eso quiere decir que nos tienen que decir Señor omnipotente? ¿O 3 veces santo? No, no. Parte de la obediencia de la mujer a Cristo es seguir, ¿qué? Sus instrucciones de cómo respetar a las demás autoridades. Entonces, es esa parte de someterse, obviamente, de una manera legítima a un varón digno que a su vez busca ser dirigido por Cristo, ¿no? Y de la importancia de no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. La semana que viene vamos a tratar así ampliamente el tema de la sumisión, ¿ok? Entonces, para que entendamos bien esa parte, ¿no? Entonces, el liderazgo de un marido es legítimo solo cuando él ejerce este liderazgo alineado con los mandamientos de Dios, así como están revelados en las Escrituras. Y uno de los principales roles de la mujer es animarlo a hacerlo. Sobre todo, bueno, si ya es un matrimonio que se convirtieron después de estar casados, obviamente pues que le ayude a buscar a Dios y alinearse con los mandamientos del Señor. Entonces, les decía 4 observaciones. La primera es que la mujer se sujete al marido, ¿no? Y esto no quiere decir que es inferior a él, ¿no? Acuérdense, es un tema de rol, no de naturaleza, ¿ok? El segundo punto es que el marido es la cabeza de la mujer como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y eso de ser cabeza es una palabra griega que se lee kepale, ¿no? Y significa autoridad, implica autoridad. Y eso pues aquí es muy obvio, ¿no? Porque implica que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia a su vez se somete a Cristo. Entonces, básicamente nos da la idea de lo que es una, pues, jefatura, por así decirlo, ¿no? Pero lo que veíamos en la definición de masculinidad es que es un liderazgo benevolente, es amoroso y con una mentalidad de servicio. Ahora, ¿por qué la iglesia sigue a Cristo? Pues principalmente porque Él ha probado su amor para con nosotros, ¿no? Dice en Juan, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero y entregó a Cristo, ¿no? Entonces, ¿cómo debería ser en el matrimonio? Pues de igual forma, ¿no? Porque se supone que, de acuerdo a lo que dice este pasaje de Efesios, los hombres estemos dispuestos incluso a ese amor sacrificial, o sea, a morir por proteger, cuidar, sustentar a nuestras mujeres, ¿ok? Muy bien, entonces el tercer punto para revisar en este pasaje, dice, los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces, Pablo, si se fijan en esta porción de la escritura, en ninguna manera les dice a los maridos que tienen que ser autoridad sobre sus esposas. ¿Qué les dice? Tienen que amarlas como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Puede significar que realmente demos nuestra vida por las esposas, pero para todos los maridos, ¿qué es lo que tiene que significar, no? Significa antes que otra cosa, así como dice literalmente, tragarnos nuestro orgullo, ¿sí? Y edificar activamente a tu esposa espiritualmente. Incluso cuando el día haya sido duro, llegues cansado, agobiado por todas las presiones del día, el tráfico, y eso va a significar que tú te sacrifiques, ¿no? Que sacrifiques tu vida por ella, ¿no? Subordinar tus preferencias, o sea, hacerlas menos, minimizarlas, por los deseos de tu esposa. Eso es sustentarla, cuidarla, ¿no? Ahora, los problemas típicos, ¿no? Tú quieres ir a una clase de restaurante y ella quiere ir a otro, ¿no?
Tú quieres tacos, ella quiere, ¿qué? Tortas, ¿no? Nada, tú quieres tacos, ella quiere comida italiana, ¿no? Ah, bueno. Ahora, a ella le gusta, dormirse más temprano y a ti te gusta dormirte más tarde, ¿no? Entonces, siempre va a haber ese estira y afloja en los matrimonios, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Ambos tratamos de cuidarnos, pues, mutuamente, ¿no? Cuidando ese tipo de situaciones, ¿no? Pero entonces recordemos que nuestro rol fundamentalmente, ¿en qué consiste? En invertir nuestra fuerza como maridos para el bien de las esposas. Dice el versículo 26, ¿no? Cristo se entregó a sí mismo para santificar a la iglesia. Hoy vamos a hablar de santificación, ¿no? Buscar formas de amarla, honrarla, edificarla y cuidarla para que ella crezca en piedad y contentamiento. Es edificar también. ¿Ven cómo mucho de esto tiene que ver con tener cuidado del otro? ¿No? Y evitar los temas egoístas de estar viendo únicamente por nuestros intereses y no de los demás. Ahora, como último punto, cuarto punto de este pasaje, el matrimonio, principalmente, ¿qué es lo que hace? El matrimonio es algo que inventó Dios. Cuando dijo desde Génesis, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios creó la familia, Dios inventó el matrimonio. Y entonces, ¿para qué se creó el matrimonio? Dice aquí en el versículo 31 y 32, ¿no? Bueno, en el 33 dice, el 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿En qué sentido? Pues que Dios planeó desde el principio que el matrimonio funcionara de esta forma, ¿para qué? Para reflejar la imagen de Cristo al mundo. ¿Por qué? Porque así funciona Cristo y su iglesia. ¿Sí? Cristo y la iglesia funcionan como la familia, no al revés. Acuérdense, el modelo de la familia es el que Dios toma para la iglesia y no viceversa. Entonces, todo esto no es algo que surgió así como que de chiripa, dijéramos nosotros, ¿no? Sino porque Dios lo diseñó de esa forma. ¿Para qué? Para enseñarle al mundo acerca de su carácter, de su propósito y de cómo tenía que ser la relación de la iglesia con su hijo. ¿Ok? Entonces, todos los maridos, les voy a leer esta parte, tienen un supremo llamamiento, ¿sí? Que es tu amor o falta de amor en tu matrimonio, tu sacrificio o falta de sacrificio. Eso es lo que tú le vas a reflejar al mundo en cuanto a tu relación con Cristo. Igual las esposas tienen un supremo llamamiento, ¿no? Tu rol en el matrimonio es como una parábola de cómo el pueblo de Dios debe responder a Cristo. Entonces somos un modelo que representa la relación de Cristo con su iglesia como familias, ¿no? Y hoy día, ¿qué es lo que celebra el mundo, no? La autonomía, la independencia, la autosuficiencia, el buscar tus propias metas, el egoísmo a todo lo que da, ¿no? Pero todas esas cualidades son totalmente opuestas al cristianismo. Son totalmente opuestas a lo que nos enseña Dios. Y entonces, ¿dónde podemos encontrar en nuestra sociedad un modelo que represente adecuadamente la relación de Dios con su iglesia? Pues en la familia, ¿no? En la familia, en el matrimonio. Entonces, como matrimonio somos testimonio al mundo de cómo es el carácter de Dios y cómo es el carácter también de Cristo, ¿no? Ya se nos acabó el tiempo y viene una aplicación al final del estudio que es esta gran pregunta, ¿no? Que dice que si debería la esposa y madre trabajar fuera de casa. ¿Qué piensan? Que sí, que no, que más o menos. Si les digo que no, van a decir, no, eso sí es machismo total del siglo XXI, ¿no? Y si les digo que sí, ¿qué van a decir, no? Bueno, esto lo guardamos para la próxima semana, vamos a comentarlo. No se trata de deber, ¿no? Debe o no debe, puede o no puede, sí puede.
debe, pues depende de las motivaciones, ¿no? Pero eso es justo lo que vamos a ver la próxima semana entonces. Aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Y ya no tenemos ya espacio para preguntas y respuestas, pero la próxima semana hacemos un espacio al principio para cualquier duda que tengan y pues vamos a iniciar la próxima semana con este tema, ¿no? ¿Deberían las esposas trabajar fuera de casa o no? ¿Ok? Entonces, vamos a ponernos de pie y vamos a orar y tómense un tiempecito para estirar las piernas antes de que empiece el servicio. Hermana Claudia, ¿puede orar para terminar la clase? Antes de que se vaya. Sí. ¿Cuántas gracias te damos en esta hora por la escuela municipal? Gracias porque podemos aprender tu palabra y gracias porque pues todos los temas actuales, ¿no? Nos encontramos en tu palabra con instrucciones claras, Señor. Gracias por todo, danos este entendimiento y también esta sencillez de corazón para recibir tu palabra, Señor, como tú la quieres mostrar a nosotros. Quédate con nosotros, quédate el resto del día, el resto del servicio que tenemos y que todo sea para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Nos vemos al ratito.